La recta final, a ver si tenemos algunos minutillos para hacer una última conexión, salir al exterior en esta noche en negro. Este libro que tengo en las manos ha sido presentado en el municipio, en fin, donde nació nuestro invitado, el último invitado, Pepe Sedano Moreno, en Berja, por cierto, en un sitio muy chulo, en la Peña del Madrid, la Peña madridista virgitana. Pero el próximo día 3, en el Museo de Almería, a las 7 de la tarde, lo va a presentar, y la verdad es que es un libro muy especial, no solamente por lo que cuenta, sino por cómo cuenta la historia de Pepe Sedano. Es una historia a tres bandas: la Divina Comedia de Dante, los recuerdos de un señor llamado Amadeo Sinca, deportado al campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial, y la sensibilidad de estos temas de nuestro invitado, de Pepe Sedano, que lleva media vida investigando y salvando del olvido a víctimas del horror de Mauthausen. Bienvenido, buenas tardes. Me alegro de verte, Pepe. ¿Cómo estás, Yo hombre? también. Por aquí. Sí que lleva años tú, este es algo que llevas dentro de tu ser, que has tenido la oportunidad de sacar algo a la luz, ¿no? Desde que tenía 10 años que ya empecé a gustarme la Segunda Guerra Mundial. Cuando me entero en el año 81 que ha habido muertos de Berja en el campo de concentración de Mauthausen, pues ya fue cuando se me fue la cabeza. Y a raíz de ahí pues empecé a investigar, pero claro, en el año 81 en España no había nada relacionado con campos de concentración, excepto el libro que había publicado Montserrat Roig, Los catalanes de los campos nazis, y pare usted de contar, poquita cosa más. En España no había nada. La primera bibliografía que me vino a mí, vino de Francia, precisamente, y además en edición en castellano. Un superviviente de Dachau, de Berja, fue el que me lo hizo llegar. En el año 81 yo ya me fui en septiembre a Francia a entrevistarlo. Estuvimos en su casa, le hicimos una entrevista, 2 cintas de magnetofón por los 2 lados grabadas, que de hecho su vida salió publicada el año pasado. Me enteré no hace mucho de que había participado, era uno de los deportados del tren Fantasma, un tren que tardó 3 meses y medio desde Argelès, en Francia, en llegar a Dachau, cuando apenas en un día y medio se llegaba. Qué duro es esto, Pepe, de escuchar el testimonio directo de la persona que lo ha sufrido en sus carnes, que te lo esté contando cara a cara. Pues la verdad es que sí, no te lo puedan imaginar. Incluso en aquella cena en su casa, un magnetofón puesto en lo alto de la mesa del comedor, nosotros haciéndole preguntas, hablando, haciendo la comida, cenando, quitando la cinta, metiendo otra, y hubo momentos en que se nos saltaron las lágrimas. Ya lo creo. Un libro escrito por un señor llamado Amadeo Sinca en el año 1946, bajo el título de Lo que Dante no pudo imaginar sobre la deportación española de Mauthausen, puso este señor a Pepe Sedano tras la pista de su autor a principios de los años 80. A partir de ahí, una prolongada correspondencia epistolar comenzó a fluir entre ellos. Porque yo me entero a través de la Amical también de que este señor vive en Toulouse. En el libro que me hace llegar este virgitano que estaba en Francia, ese libro que acabas de nombrar, Lo que Dante no pudo imaginar, venía la dirección de él, le escribí, y a raíz de esa primera carta, pues fueron casi cerca de 3 años y medio o 4 años que no paraba de mandarme cartas, y yo incluso hasta dejé de escribirle, pero él seguía insistiendo y además preocupado por si me había pasado algo, que no le contestaba. Ese libro se escribió en el año 46, fue el primer libro que se escribió no solo sobre la deportación española, sino en la deportación en general. Lo que Dante no pudo imaginar, claro, refiriéndose al infierno de la Divina Comedia. De la Divina Comedia, efectivamente. El infierno de la Divina Comedia es un infierno religioso, entre comillas, porque estaba pensado para los pecadores. Dependiendo del pecado que tuviera, así había los menos leves, el peor pecado es el que estaba abajo. Y entonces, claro, Dante, o sea, Amadeo Sinca, cuando le pone ese título, es diciendo el infierno de Dante se ha quedado hecho una colilla con el infierno que yo pasé en Mauthausen. Ya lo creo. El infierno y sus puertas. Jorge, si eres tan amable, coge la fotografía de portada que la verdad, en fin, las personas que estás en casa, porque me decía Pepe Sedano que tiene su historia. Esa fotografía tiene una historia muy bonita y trágica a la vez. Yo tengo un amigo que trabaja en el tema de hacer cosas relacionadas con los ordenadores para hacer portadas y hacer todas esas cosas. Y digo, José, yo quiero que me haga una portada en la que se vea una fotografía de un campo de concentración, pero que no falte alambradas. Eso me lo dijo Carlos Hernández. Pepe, cuando hagas el libro,
que nunca. El cargo se quedó. A los 2 días, 3 días me llama por teléfono y dice: Pepe, acércate al estudio, que parece que he encontrado algo que te va a gustar. Me la puso en aquel pantallón que tiene y cuando la vi digo: esta es mi fotografía de mi portada de mi libro. ¿Cómo la has conseguido? Dice: pues a través de internet la he encontrado, he visto quién es el autor, lo he buscado en el Facebook y le he dicho que si podemos reproducirla y si no nos cuesta nada, pues mejor. Pero si hay que pagar algo, pues que nos diga cuánto tenemos que pagarle. Y ha dicho que no consiente, que podemos reproducirla y que no nos cuesta nada. Digo: pues dame su nombre, que lo busque yo y le dé las gracias personalmente. Se lo digo y me fui al traductor de italiano para que lo entendiera en lo que yo quería darle las gracias, y al momento me contestó por el Messenger diciendo en italiano que no tenía que darle las gracias, que lo hacía con gusto porque su abuelo... Qué bueno. Carlos Hernández de Miguel, que es periodista, autor de 2 libros, Los últimos españoles de Mauthausen. Carlos, 4.443. Estaba recordando que este señor, Carlos, estuvo en Irak cuando asesinaron a... En el hotel de Bagdad cuando asesinaron a Couto. Estaba con John Sistiaga y ayudaron entre los dos en el cobertor a sacarlo de allí. Sí. Tenemos alguna fotografía interior que aparece en esta obra, El infierno y sus puertas. Recuerdo, se presenta el día 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Museo de Almería. Este señor, por ejemplo, ¿me comentas un poco, Pepe, si eres tan amable, lo que vamos viendo? Ese es Amadeo Sinca Vendrell, ya mayor, porque decía que si yo iba en una de las cartas, si yo iba a Toulouse para que lo conociera, o si él venía a España, sí, y nos veíamos para que lo conociera. En esa foto está tomada del libro de... Y el que se ve a la izquierda de la fotografía cuando estaba en una de las compañías de trabajadores extranjeros en Francia. Y ese es Amadeo Sinca también, pero ya en la madurez, no tan viejo. Bueno, al final, ¿dónde coincidiste? ¿A mitad de camino o qué? ¿Con quién? Con Amadeo. ¿Vino con Amadeo no llegamos a conocernos. No, desgraciadamente no llegamos. Me hubiera gustado. No pudo ser. Me hubiera gustado. Antes estábamos recordando, los dos lo hemos conocido. En fin, yo hace unos cuantos... Bueno, pues tú también, además tengo una historia también muy bonita acerca de Antonio Muñoz Zamora. En Almería, una calle que lleva su nombre, un señor entrañable que vivió en sus carnes lo que es un campo de concentración nazi. Estuvo en Mauthausen, al igual que otros españoles. Tuvo la suerte de que la Gestapo lo detuvieron en Rennes, en la Bretaña, en el verano del 44. Él entra en Mauthausen en noviembre del 44 y liberan el campo en mayo del 45. Y la suerte que tuvo, además, en el poco tiempo que estuvo allí, es que estuvo en un comando de la... en otros trabajos más... A pesar de eso, claro, estaba dentro de un campo. Sí, no, desde luego. Me estabas comentando, porque usted que lo contara desde el principio, ¿cómo conociste tú a Muñoz Zamora? Cuando yo le pido a la Amical de Mauthausen datos sobre posibles supervivientes españoles, uno de los que me dan es el nombre de él y la dirección. Entonces le escribo una carta diciéndole quién soy y lo que quiero, y a ver si es o bien que yo fuera a Almería a su casa o que él viniera a Berja, como él prefiriera, para que me contara un poquito y yo tomar nota para luego en su día pues, a terminar el trabajo, si es que lo hacía. Escribí una carta primera que no fue contestada, escribí a los 2 o 3 meses otra, pensando en que a la segunda iría la vencida, pero tampoco hubo contestación. Y yo pensé que ese hombre, por la edad que tenía, que podía haber muerto, y ya me olvidé yo de Antonio Muñoz Zamora. A los 4 o 5 años, pues estoy hablando del año 90, 89-90, allí frente a la iglesia de Berja, estaba solo yo con el dueño del bar y veo que entra un matrimonio ya mayor, se pone en un extremo de la barra, y le dice al camarero cuando le pone los servicios, veo que saca una carta del bolsillo interior de la chaqueta, se la enseña al camarero y el camarero dice: el mundo es un pañuelo, señor, allí lo tiene usted. Estaba preguntando por Pepe Sedano. Claro, y entonces se vinieron a mí, del matrimonio, Simón y él, y dice: ¿escribió usted esta carta? Digo: no esta, escribí otra más, escribí 2 cartas.
perdóneme, pero es que se traspapeló, que luego la guardé pensando en que ibais pronto a Berja a saludarlo, y luego ya se me olvidó de que la tenía en el bolsillo, la chaqueta me la he puesto muchas veces, pero nunca he palpado que tenía esa carta ahí hasta que hace poco tiempo me la encontré. Bueno, un sobreviviente más. A raíz de ahí, perdona, yo estaba fue constante. De hecho, en el año 95, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la liberación de los campos, organizamos en la Casa de la Cultura una jornada y estuve invitado junto con el epiloguista de mi libro, José Leonardo Ruiz Sánchez, que vino de Sevilla a estar a su lado. El profesor de la Universidad de Sevilla, también de Berja, ¿no? Aunque me dice que llegó unos 6 meses, pero se ha criado en uno más, ¿no? Sí, sí. En todo el centro virgitano. Es curioso, aunque son atemporales los personajes, Pepe, pero... Salvando las distancias salvando las distancias, esa comunicación que creas y, de hecho, en fin, compartir opiniones al respecto entre la figura de Dante, el autor de la Divina Comedia, este señor llamado Amadeo Sinca y tú como autor del libro, ¿no? Pero empieza por una pelea, porque... ¿Una pelea? Primero se presenta Amadeo y su presentación es muy larga, contando más o menos su vida. Soliloquio. Lo que quiere es pelearse con él diciendo que si no había otros nombres en el mundo, que por qué tuvo que coger el suyo. Claro. Y ya es cuando entra la dialéctica entre Amadeo y él, comparando los infiernos de cada uno. Los círculos concéntricos, que eran 9 o 10, quiero recordar, de Dante, pues Amadeo dice que su primer círculo sería hacer una guerra en España, su segundo sería cruzar una frontera huyendo, el tercero sería ser acogido, entre comillas, en un campo de refugiados francés, el cuarto sería enrolarse en una compañía de trabajadores para defender la frontera con Alemania, el quinto ser detenido o apresado y retenido en un stalag, iba pasando de stalag en stalag. Stalag es la palabra que forman Stadtlager, que es campo de prisioneros de guerra. Campo de prisioneros de guerra que los españoles que fueron a Mauthausen no tuvieron la suerte de ser reconocidos como tales. La Convención del Gobierno de España, dicen unos que Franco, otros que Serrano Suñez, el ministro de Asuntos Exteriores. Alguien comentó que fuera de España no había españoles. De hecho, el único campo de concentración de todos los que aparecieron en la geografía de Europa durante el régimen nazi, en Mauthausen única y exclusivamente, llevaron los españoles el Triángulo Azul. El Triángulo Azul significa que eran apátridas, no tenían patria, precisamente por la frase de Franco o de Serrano Suñez. Sí, pero ¿qué pasó después cuando termina la guerra o en la liberación del campo? Si eran apátridas, no tenían un lugar donde volver. Y los demás pronto se fueron a casa y los españoles estuvieron allí entre 2 y 3 meses hasta que Francia aceptó darle la nacionalidad y traérselo a Francia y darle trabajo y darle una vivienda. Sufrimiento, sí. Más que sufrimiento. Por eso ninguno quiso entrar en España. El prólogo de este libro es de una señora llamada María Torres Celada, que me dice que es, en fin, la culpable de que ese libro esté ahí. Sí. Y Fran Martín Milán, efectivamente, el autor de Madre anoche en la trinchera, que son los que me han dado el empujón, porque cuando a mí me desborda la información que me llegan de todos los testigos que estaban vivos en aquel momento, ya están muertos todos. Y a mí me desborda tanta información, aparte de mi trabajo y mi familia. Y entonces, dentro de una carpeta quedó todo, esa información, quedaron mis miedos, quedaron mis limitaciones y quedaron tantos sueños, entre comillas, de sacar algo, hasta que esta mujer, a través del Facebook, hablando de Mercedes Núñez Targa, una de las protagonistas de este libro, de Ravensbrück, que estuvo prisionera allí, digo, yo tengo una carta que esta señora me escribió y le faltó tiempo para pedírmela, reproducirla, y a raíz de ahí nació esa amistad. Correcto, a las 7 de la tarde en el Museo de Almería, la presentación de esta obra, El infierno y sus puertas, Pepe Sedano Moreno. Y va a haber sorpresa. ¿Sí? ¿Sorpresa? Bueno, un placer volver a verte, enhorabuena por el trabajo, Pepe. Muchas gracias. Gracias por tu visita, hombre. La última salida, Juan Domínguez, esta compañía que llega desde La Coruña, desde Vigo, que va a ser la que va a amenizar el inicio oficial